partir el conjunto de datos en dos conjuntos. Estos conjuntos van a ser de igual tamaño. Es decir, mi conjunto de datos lo voy a dividir en dos partes iguales. Voy a usar la primera parte, perdón. Voy a utilizar la primera parte para hacer el entrenamiento del algoritmo y la segunda parte de esos datos, el segundo conjunto, para hacer la evaluación. Y después los invierto. El segundo conjunto lo utilizo para entrenar y el primero para evaluar. Y vamos a seleccionar la hipótesis que obtenga la mejor precisión. Precisión es la palabra de la accuracy. Y bueno, la mejor precisión si estoy en clases discretas o el menor error si estoy en clases continuas. Entonces, bueno, aquí simplemente divido en dos conjuntos. Primero entreno con uno y evalúo con el otro, luego los intercambio y me quedo con la hipótesis que me obtenga mejor resultado, ya sea la mejor precisión o el menor error. Otra técnica es usar un K-fold cross validation, que es el conjunto de datos lo vamos a dividir K veces. En lugar de dividirlo en dos conjuntos, lo vamos a ir dividiendo varias veces. Ese valor de K tiene que ser menor al número de los datos y voy a generar igual dos subconjuntos. ¿Cuál es la diferencia? Que no van a ser del mismo tamaño. Normalmente tomamos n entre k para hacer la prueba y n menos n entre k para entrenar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi conjunto de datos, puedo tomar el 90% para entrenar y el 10% para evaluar. O el 80% para entrenar y el 20% para evaluar. Entonces, generalmente en esta técnica, mi conjunto de datos para lo que es el entrenamiento va a ser mayor a mi conjunto de prueba. Y vamos a ir excluyendo cada vez un subconjunto distinto. Es decir, primero voy a tomar, por ejemplo, si tengo 100 datos, tomo los primeros 90 para entrenar y los últimos 10 para evaluar. Y luego voy a repetir el proceso, pero ese 10% que había dejado fuera, lo meto a la muestra de entrenamiento y saco otro 10%. Y entonces voy a ejecutar el algoritmo 10 veces, si es que estoy usando el 10% dejando fuera, lo estaría repitiendo el proceso 10 veces para hacer pruebas con distintos conjuntos para evaluar. Y después voy a seleccionar la mejor solución de las cabezas. Y entonces siempre voy a estar cambiando ese conjunto de prueba para ver cuál es la que me da mejores resultados. Y con esa mejor solución es como la que me quedo. Entonces, bueno, aquí depende de qué valor le demos acá. Será el número de veces que se va a partir esos datos y que se va a ejecutar el algoritmo. Hay otro que se llama Leave One Out Cross Validation, que lo que nos dice es que cuando el K es igual a N, es decir, cuando me quedo con todos los datos, pues normalmente no hace falta como apurar al algoritmo, porque al estar utilizando todos los datos, puedo ir como separando, aplicando un K-fold, pero para un K suficientemente grande. Y entonces simplemente elijo el resultado que me dé. Y con ese valor de K obtengo un resultado y con ese me quedo. Y bueno, lo que es la precisión media que se obtiene de los K casos nos va a dar una estimación de cómo se va a comportar la hipótesis cuando lleguen nuevos datos. Entonces, este proceso solo es para seleccionar la mejor hipótesis. Y ya cuando me lleguen nuevos datos, yo ya sé más o menos cómo se va a comportar
más o menos qué porcentaje de esos nuevos datos voy a reconocer sin problemas. Voy a estar ya sea agrupando o clasificando de forma correcta. Y entonces, esta estrategia es de las más utilizadas porque nos permite como validar mejor esas hipótesis al hacer, sobre todo el que se utiliza es el K-fold cross validation, porque nos permite repetir el proceso varias veces y seleccionar el mejor resultado. Pero puedo aplicar cualquiera de estas estrategias. Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Sí? El cross validation, cuando divide por primera vez el conjunto, me imagino que genera dos subconjuntos, ¿no? Sí. Después divide esos dos. No, bueno, depende cuál es. No los vuelve a dividir. Aquí depende cuál estrategia estás usando, el tamaño de tus conjuntos. Si es el de 2, simplemente voy a generar 2 conjuntos que van a ser del mismo tamaño y voy a hacer una prueba tomando el primer conjunto para entrenar y el segundo para evaluar y luego los intercambio y me quedo con el mejor resultado. Ok. En el caso del de K, cuando lo hago K veces, también divido en 2 subconjuntos, solo que ahora el que voy a usar para entrenar va a ser más grande. Y entonces, supongamos que tengo 100 datos. Entonces, primero voy a tomar los primeros 90 como entrenamiento y los últimos 10 para prueba. Evalúo mi hipótesis y voy a obtener un resultado. Mido la precisión o mido el error, dependiendo de mis clases. Y luego lo que voy a hacer es, de los 90 que tenía en el entrenamiento, los 10 últimos los voy a sacar para prueba y los que usé para prueba los meto para el entrenamiento. Y vuelvo a repetir el proceso. Lo lanzo, pruebo mi hipótesis, obtengo mi resultado. Y luego me voy al siguiente pedacito. Siempre voy a ir cambiando por un nuevo conjunto. Entonces, del 70 al 80 lo saco y meto los que había usado para evaluar. Y luego del 60 al 70 lo saco y meto los otros. Y así hasta dar, en ese caso, lo estoy partiendo en pedacitos de 10. Entonces tengo que hacer 10 veces ese proceso para generar, porque genero 10 conjuntos distintos, para que los 100 los haya usado en algún momento para evaluar esos datos. Se podría decir que estoy buscando como el mejor conjunto, el mejor subconjunto que me dé resultados adecuados con la hipótesis. Ok. Sí, ya me queda un poquito más claro. Ok. De hecho, por eso es que es la que más se utiliza, porque con eso como que garantizamos que el resultado con el que me estoy quedando es el mejor de todos. Ya que obtuve mi hipótesis, ya que la evalué y ya elegí cuál es la mejor de todas, pues necesito saber, conocer su precisión para los datos futuros, conocer cómo se va a comportar cuando lleguen nuevos datos. Entonces, bueno, eso, la pregunta es cómo obtengo esa precisión, cómo sé cómo va a ser el comportamiento ya cuando lo esté utilizando para analizar nuevos datos, una vez que finalicé mi etapa de entrenamiento. El utilizar esta precisión sobre lo que es los datos de entrenamiento es una aproximación, pero pues la pregunta es qué tan buena es esa aproximación.
Para poder conocer qué tan buena es esa aproximación que estamos obteniendo sobre los datos de entrenamiento, tenemos a la estadística. La estadística nos permite o nos da soluciones para esa pregunta, para esa problemática. Entonces, para hacer este tipo de evaluaciones, mencionaba que muchas veces se hacen suposiciones. Vamos a suponer algunas cosas sobre las hipótesis, pues para poder aplicar las técnicas de la estadística. Entonces, supongamos que la muestra tiene n ejemplos y que la hipótesis H es discreta y además son independientes. Si nosotros tenemos un valor de ejemplos mayor o igual a 30, podemos aproximar la distribución binomial a través de la distribución normal. Entonces, podemos asumir que nuestra distribución es normal. Vamos a calcular el error de la hipótesis sobre nuestro conjunto muestra como el número de errores entre el número total de ejemplos que tenemos en nuestro conjunto. Entonces, vamos a medir cuántos errores cometimos en todos esos ejemplos. Y también podemos obtener un intervalo de confianza a un cierto nivel. Entonces, a partir del error que yo calculé, por ejemplo, si estoy utilizando el error cuadrático medio, una vez que yo conozco ese error, puedo obtener ese intervalo de confianza. Tengo que decir a qué nivel de confianza quiero. Quiero, por ejemplo, que tenga una confianza del 98% o del 80%, o me basta con que el 50% de confianza. Entonces yo tengo que definir a qué nivel de confianza quiero ¿cómo lo explico? Dentro de qué rango de confianza quiero tener ese error para tratar de minimizar ese error lo más que se pueda. O al menos conocer cuánto margen de error voy a tener en ese nivel de confianza. Entonces, bueno, al error que haya calculado sobre la hipótesis, le vamos a sumar y a restar un parámetro Z, que es una constante que se obtiene de las confianzas de la normal, multiplicado por la raíz cuadrada del error sobre la hipótesis por 1 menos ese error, dividido entre el número de ejemplos que tengo en la muestra. Y esto, bueno, este más menos es el que me va a permitir tener este intervalo de confianza. Tener como un cierto margen para cometer ese error. Y saber entonces, cuando lleguen nuevos datos, en qué rango de error estoy trabajando. Saber más o menos cuánto error es el que se va a cometer con esos nuevos datos. Entonces, por ejemplo, si el nivel de confianza es el 50%, esa constante Z, a partir de esa tabla de confianzas de la normal, es 0.67. Por ejemplo, si andamos en el 98%, la constante es 2.33. Y si queremos el 99% de confianza, el parámetro vale 2.58. Y con eso, pues ya podemos conocer más o menos el error que vamos a cometer con nuevos datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos que una hipótesis nos da 12 errores dentro de 40 ejemplos, entonces tenemos un error de 0.30. Ahora, si nosotros manejamos el 95% de confianza, el parámetro Z vale 1.96 y entonces el error que se cometerá cuando lleguen nuevos datos será de 0.30 más menos 0.14. Ese sería el intervalo de error en el que estaríamos para lograr esa confianza del 95%. Entonces, eso quiere decir que cuando lleguen otras 40
otros 40 ejemplos y los probamos, garantizamos el 95% de acierto, y entonces el error estaría dentro de ese intervalo. Punto 30 más menos 14, punto 14. Y bueno, tenemos una regla para saber si se puede aplicar esta evaluación en poder generar estos intervalos de confianza, que es multiplicar el número de ejemplos por el error cometido por la hipótesis, por 1 menos el error, el mismo error, y si es mayor o igual a 5, entonces pues puedo aplicar esa evaluación. Y si no, quiere decir que no puedo utilizar la distribución normal y tengo que utilizar la distribución binomial. Y entonces esta evaluación me permite saber si yo puedo aproximar la distribución binomial a través de la distribución normal, que me permitiría hacer este cálculo del intervalo de confianza para el error que se cometerá a futuro. Y bueno, todas estas métricas, todas estas evaluaciones, pues nos van permitiendo tener formas de evaluar las hipótesis que dentro de la minería de datos, pues serían las técnicas o los algoritmos que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo de árboles de decisión, y tengo una red neuronal, y puedo tener un algoritmo bayesiano que me permita hacer clasificación, yo puedo comparar y puedo evaluar, bueno, de esos 3 algoritmos, cuál es el mejor para resolver el problema particular que tengo. Y entonces hago estas evaluaciones y puedo determinar cuál sería el mejor, qué técnica es la que más me conviene utilizar. Hemos mencionado el problema de los datos imperfectos. Ya hemos dicho que ese tipo de datos puede sesgar los algoritmos o puede evitar que tengamos buenos resultados. ¿Qué tipos de datos imperfectos podemos tener dentro de esos conjuntos? El ruido, ese es un tipo de dato que en la mayoría de las aplicaciones reales va a estar presente. Vamos a tener ruido en nuestros datos. Puede ser en la evidencia o en los ejemplos de entrenamiento. Y pueden ser valores erróneos de los argumentos de los ejemplos, o puede ser que haya una clasificación errónea de algún ejemplo. Y entonces pueden ser dentro de la descripción del ejemplo, tener algún valor que no sea correcto, o tener una mala clasificación al momento de construir esa base de datos de entrenamiento, se clasificó mal algún dato. Entonces, bueno, ahí el problema cambia dependiendo de cuál es el ruido que se está generando. O también puede ser ruido en el conocimiento previo. Hay técnicas que se apoyan del conocimiento previo, y si ahí hay ruido, pues también me va a estar generando problemas al momento de obtener mis resultados. Otro tipo de dato imperfecto es que los ejemplos de entrenamiento estén muy dispersos. Mencionábamos por ahí que cuando hacemos aprendizaje, parte de la idea de, por ejemplo, en lo que es clasificación, en lo que es agrupamiento, para obtener las asociaciones, parte de la idea inicial o de la idea de la que partimos es que ejemplos parecidos deberían estar en clases parecidas. Pero cuando mis datos están muy dispersos, es muy difícil
saber cuáles serían aquellos que deberían estar en cada una de las clases, porque no van a estar como claros, no va a ser natural ver esos grupos o esas clases dentro de esos datos. Y eso me va a estar generando también problemas al momento de aplicar mis técnicas de minería. Otro tipo de dato imperfecto es que tenga un conocimiento previo correcto, pero sea inapropiado. Por eso decíamos que cuando estoy haciendo mi proceso de limpieza, transformación y carga de mis datos, debo cuidar mucho que esa información que estoy poniendo en el almacén o que estoy llevando ya al conjunto de datos que voy a utilizar para hacer la minería, tenga información relevante. Si yo tengo un conocimiento previo y relevante, pues no voy a aprender fácilmente. Voy a tener problemas en ese aprendizaje. Me va a estar generando errores al momento de aplicar mis técnicas. Entonces también debo cuidar que la información sea la información relevante. Otras veces es conocimiento previo insuficiente para el problema a aprender. Y entonces pues necesitamos predicados auxiliares que pues nos ayuden a tener ese conocimiento que nos hace falta. Otro tipo de dato imperfecto que también ya hemos mencionado, pues son los argumentos faltantes en los ejemplos. Que hay técnicas que me permiten trabajar tanto con ruido como con argumentos faltantes, pero no todas las técnicas lo pueden hacer. Entonces, si mi técnica no soporta los argumentos faltantes, pues tengo que completar esa información o eliminar aquellos datos donde, pues aquellos ejemplos donde no tenga la información completa. Y todo esto va a influir en mis hipótesis. ¿Qué consecuencias me trae el tener estos datos imperfectos? En el caso del ruido o la dispersión de datos, puedo caer fácilmente en el problema del overfitting. Decíamos, cuando tengo mis muestras sobreentrenadas. El ruido me puede generar, o la dispersión de datos me puede generar sobreentrenamiento. Y entonces, ahí caigo en este problema de que mis reglas son tan especializadas, mis hipótesis son tan especializadas, que los nuevos ejemplos no los voy a poder clasificar o segmentar correctamente. Aquí pues se necesitaría podar las hipótesis, eliminando partes de la hipótesis de manera ad hoc, que sería ver aquellas hipótesis que cubran uno o pocos ejemplos, pues esas las elimino. Esas no me sirven para hacer una buena clasificación o un buen agrupamiento. En este caso podemos utilizar el criterio de MDL, que es el que mencionábamos de la longitud de la descripción mínima, para pues lograr podar estas hipótesis, quedarme solo con aquellas que pues sí me cubren un buen número de ejemplos. En el caso del conocimiento previo inapropiado, puedo caer en un problema de intratabilidad. Tener demasiado conocimiento previo, eso me llevaría a necesitar metaconocimiento o hacer una priorización de los predicados. ¿Sí? Si tengo información de más, conocimiento irrelevante, voy a necesitar priorizar mis predicados o tener metaconocimiento para saber, bueno, cuáles son aquel conocimiento que es el apropiado. Cuando tengo poco conocimiento previo o no conozco el dominio, por ejemplo, pues necesitamos nuevas funciones o nuevos conceptos o nuevos predicados que me permitan obtener ese conocimiento que me hace falta.
En el caso de los argumentos faltantes en los ejemplos, voy a tener el problema de perder el tamaño de la muestra si mi algoritmo no es capaz de aprovechar esos datos. Si mi base de datos originalmente tenía 10,000 datos, pero en 1000 tenía yo datos faltantes, argumentos faltantes, estoy cambiando el tamaño y eso puede generar, puede influenciar en el resultado que obtenga, porque estoy quitando una buena parte de los datos que tenía la base original. Mencionaba, hay algoritmos que permiten trabajar con argumentos faltantes, por ejemplo, los árboles de decisión. Ellos sí pueden trabajar con este tipo de datos imperfectos. Y por eso es que mientras mejor sea mi base de datos, mejores resultados voy a obtener. Cuando yo tengo modelos descriptivos, la forma en que puedo evaluar pues va a variar dependiendo del tipo de técnica. Si son reglas de asociación, la evaluación es sencilla. Necesito solo dos parámetros. Un parámetro que es un soporte y la confianza para evaluar esa regla de asociación. No necesito más información. Con esos dos parámetros es suficiente. Hola, ¿sí me escuchan? Llama. Sí, perdón. Sí. Sí, perdón, creo que se fue de momento mi internet. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Lo de los datos imperfectos, sí se escuchó. Ok, hasta los argumentos faltantes. Sí. Perfecto. Cuando yo quiero evaluar los modelos descriptivos, si estoy trabajando con reglas de asociación, mi evaluación es sencilla. Bastan dos parámetros, el soporte y la confianza. Y con esos dos parámetros hago mi evaluación sin problemas. Pero, por ejemplo, en el caso de los métodos no supervisados, esa es mucho más compleja que cuando trabajo con métodos predictivos, porque el concepto de error es difícil de definir. Hablábamos de que cuando yo tengo una técnica no supervisada, conozco los datos, pero no tengo muestra de las clases o de los grupos. De hecho, es lo que quiero obtener. ¿Cómo son esos grupos? ¿Cuántos son? ¿Y qué datos forman parte de cada grupo? Entonces, este error es difícil de definir. ¿Cómo mido ese error si no tengo contra qué comparar? Cuando tengo métodos predictivos, por ejemplo, cuando estoy en clasificación, como conozco la clase, puedo comparar el resultado que me da la técnica que estoy utilizando, el modelo que generé, contra las clases que ya conocía. Pero en los no supervisados no puedo hacer eso. Entonces, bueno, ahí habrá que definir cómo voy a evaluar ese error. Cuando nosotros tenemos métodos basados en distancia, dentro de esas técnicas no supervisadas, podemos aprovechar ciertos parámetros que podemos obtener de esa información de la distancia. Por ejemplo, podemos medir o utilizar la distancia entre los bordes de los clústeres. Entonces, identifico el borde y mido la distancia entre un grupo y otro. O si yo puedo evaluar o calcular el centro del grupo, puedo medir la distancia entre los centros de los grupos. Otra forma es utilizando el radio y la densidad
por ejemplo, la desviación típica de la distribución de los grupos para hacer esos cálculos y poder, a partir de esta información, definir mi función, bueno, cómo voy a evaluar el error. Y entonces lo que vamos a hacer es, para cada ejemplo que yo tenga, de esos ejemplos que quiero agrupar, voy a comprobar su distancia, ya sea con el centro del grupo o con el borde de cada clúster. O me voy a fijar si cae dentro de ese radio con la densidad correspondiente para el clúster. Y eso me va a permitir evaluar el resultado de mi modelo. Sí, entonces, bueno, dependiendo del tipo de técnica que tengo, pues será la forma en cómo evalúe mis hipótesis y elija el tipo de técnica que más me conviene para resolver el problema específico al que me estoy enfrentando. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, profesora. Ok. Entonces, vamos a empezar a hablar de las técnicas no supervisadas y de las técnicas descriptivas, para pues, ya empezar a ver las técnicas de forma ya más específica. Dentro de los métodos descriptivos tenemos lo que es aquellos que se basan en la correlación y aquellos que me permiten identificar asociaciones. Por ahí ya mencionábamos que a estas técnicas se les conoce como análisis exploratorio o también se les conoce como link analysis. ¿Cómo calculo un coeficiente de correlación? Y bueno, ¿para qué me sirve este coeficiente de correlación? Este coeficiente me va a ayudar a identificar qué tan relacionados están dos atributos. Yo tengo mis ejemplos descritos a través de atributos y el conocer qué tanto se relacionan los atributos me puede servir para varias cosas. Uno es para saber, bueno, qué elementos, por ejemplo, cuando quiero identificar cuáles son los factores que influyen para cierto problema, analizar esta relación o esta correlación me permite saber o identificar esos factores que estarían involucrados. Otro uso que le puedo dar es cuando quiero hacer clasificación, por ejemplo, el identificar atributos que estén correlacionados me permitiría reducir el número de atributos y quedarme solo con aquellos que son más significativos. Lo que pasa es que si están correlacionados, significa que me identifican más o menos los mismos ejemplos. Y entonces puedo quedarme con aquel atributo que me identifica mejor a más atributos, perdón, a más ejemplos. Y entonces ese atributo sería como más relevante que el resto de los atributos que están correlacionados con él. Entonces, bueno, ahí podría usarlo para hacer una reducción de mi espacio de dimensiones y pues mejorar la parte de la eficiencia. ¿Cómo se calcula este coeficiente de correlación? Bueno, lo vamos a hacer a partir de la covarianza y la desviación estándar. Entonces necesitamos calcular para determinar la correlación entre un dato X, generalmente los atributos, un atributo X y un atributo Y, y lo voy a hacer a través de las covarianzas, la covarianza entre X y Y, dividido entre la desviación estándar en la variable X por la desviación estándar en la variable Y. Como calculo la covarianza entre dos atributos,
va a ser 1 entre el número de ejemplos que tenga, multiplicado por la sumatoria que va desde 1 hasta el número total de ejemplos, de la diferencia entre el dato y su media. Entonces, aquí me voy a fijar en el atributo 1 o en el atributo sub i y le voy a restar su media correspondiente. Lo mismo voy a hacer con el dato y, le voy a restar su media y voy a hacer el producto de ese resultado y voy a sumar todos esos valores. Y eso me va a decir cuál es la covarianza entre los atributos. Y eso me va a dar un coeficiente de correlación. Puedo construir toda una tabla de correlaciones entre los distintos atributos que tengo en mi conjunto de datos. Ese es un tipo de método descriptivo que tengo. Otro es trabajar con asociaciones. Eso es cuando nosotros tenemos atributos discretos. Por ejemplo, el determinar que tabaquismo y alcoholismo están asociados. O determinar dos productos que se compran juntos en cuando hacemos la compra en un súper. Estamos identificando asociaciones. ¿Qué atributos están asociados uno con otro? Otro es hacer o identificar dependencias funcionales, que es una asociación unidireccional. Por ejemplo, el medir que el nivel de riesgo de enfermedades cardiovasculares depende del tabaquismo y el alcoholismo. Bueno, entre otras cosas, pero que esos dos atributos influyen para que haya riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí estamos haciendo una dependencia funcional. Decíamos, es una asociación unidireccional porque el tener una enfermedad cardiovascular no necesariamente me va a implicar tabaquismo o alcoholismo. O sea, lo que se sabe es que el tabaquismo y el alcoholismo influyen en esas enfermedades cardiovasculares, pero no al revés. Una persona que tiene enfermedad cardiovascular, pues no necesariamente va a desarrollar tabaquismo o alcoholismo. Entonces, profe, en las asociaciones sí lo hace. O sea, si es esa asociación, por ejemplo, si es como te daba el ejemplo, o sea, las enfermedades cardiovasculares sí asocian el tabaquismo y el alcoholismo. Ajá, esas dependen de esas dos condiciones. O sea, una persona que fuma y que toma tiene más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Así es como podríamos explicar lo que es la dependencia funcional. En el caso de la asociación, lo que dice es que generalmente o en muchos casos las personas que fuman también toman. Y ese en muchos casos, no podemos decir que en todos los casos. Pero lo que sí se sabe es que van relacionados, que sí se asocian uno con otro. Ok. No necesariamente va a ser en todos los casos, porque puede haber personas que fumen pero que no tomen, o personas que tomen pero no fumen, pero al hacer un análisis de muchos ejemplos, lo que se ha visto en que la mayoría se dan las dos condiciones o las dos enfermedades al mismo tiempo. Sí, por eso es que menciona que están asociados, pero no, una persona que fuma o el tabaquismo no depende del alcoholismo, ni el alcoholismo depende del tabaquismo. Por eso no son dependencias funcionales. Ah, ok. O sea, podría decirse que en asociaciones lo asocia, pero no directamente quiere decir que sea, como lo dice la palabra, dependiente realmente de, o sea, que esto realmente, de esto, involucra realmente esto.
Exacto, no. Ok, O sea, ok, ok. no significa que una dependa de la otra o que una influya en la otra. Simplemente que se pueden dar al mismo tiempo. Ok, 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 ok. En la dependencia funcional sí hablamos de que hay una influencia directa de ciertos atributos sobre algún otro. Por ejemplo, el tabaquismo y el alcoholismo, que sí influyen para que una persona tenga una enfermedad cardiovascular. Sí puede ser una causante de desarrollar ese tipo de enfermedades. Sí, entonces esa es la diferencia entre esos dos términos. Y acá es importante diferenciarlos porque muchas veces se confunden y muchas veces se habla de dependencias cuando estamos trabajando con asociaciones. Pero en la minería de datos sí es importante diferenciarlos porque son problemas distintos y el resultado que yo busco es diferente y por lo tanto la técnica que voy a utilizar puede ser diferente. A lo mejor hay técnicas que me permitan obtener tanto asociaciones como dependencias, pero habrá otros que solo me generen asociaciones y que no me permita identificar esas dependencias funcionales. En el caso de las correlaciones, nosotros podemos aplicarlos a estudios factoriales. Lo mencionaba hace un momentito. Cuando yo quiero determinar qué factores influyen en cierto problema, puedo hacerlo a través de correlaciones. Entonces, lo que me permite la correlación es establecer la relevancia o la irrelevancia de factores. Y si esa relevancia es positiva, bueno, puedo identificar si es positiva o es negativa respecto a otro factor o alguna otra variable que quiero estudiar. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero, cuando se identifican, por ejemplo, los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, pues lo que se puede hacer es evaluar la correlación de los diferentes atributos, no solo tabaquismo y alcoholismo, sino algunos otros atributos que pueden estar influyendo para que una persona tenga ese riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y cómo influye ese factor. Por ejemplo, podría ser lo que son los antecedentes familiares. Si tenemos un familiar que tenga una enfermedad cardiovascular, ¿cómo influye? ¿Eso implica que yo pueda desarrollar la enfermedad o no influye? Eso depende pues de qué tipo de enfermedad estamos hablando. A veces sí, esos antecedentes familiares se vuelven un factor importante para nosotros. Sí, hay enfermedades donde sí se afecta, si es una influencia positiva, el que un familiar, o sea, el papá, la mamá o los abuelitos tengan cierta enfermedad para que nosotros desarrollemos esa enfermedad. Y entonces, pues eso nos permite la correlación, hacer estos estudios de los factores que puedan influir. Tenemos aquí un ejemplo que es sobre pacientes que visitan a su médico o no. Hay 7 factores, que serían 7 atributos que se estarían tomando en cuenta para pues determinar si una persona acude con su médico o no. Tenemos lo que es la salud del paciente y entonces, bueno, muchas veces depende de cómo nos sintamos, bueno, de cómo esté nuestra salud para asistir o no a una consulta.
otra variable que es la convicción del paciente de que la visita es importante. Muchas veces la gente va al médico porque tiene que ir y no porque esté convencido de que necesita ir. La disponibilidad de transporte para que el paciente acuda al centro de salud o al hospital. Si tienen hijos, bueno, qué disponibilidad de dejar a los hijos a cuidado de alguien más. Si el paciente trabaja, pues la posibilidad de pedir permiso para asistir a la consulta. La satisfacción del cliente con el médico, que también es un factor que en algunos casos es importante. También la facilidad del centro para concertar la cita y la eficiencia de la misma. Y hay otro factor que es, que indica si el paciente ha ido al médico o no durante el último año. Si no ha asistido, va a tener un valor de 0. Si ha asistido, va a tener un valor de 1. Y entonces lo que se quiere es establecer, estos factores, cómo influyen o qué tan determinantes son para que un paciente asista o no a una consulta. Lo que se hace es calcular el coeficiente de correlación entre pares de atributos o pares de factores. Entonces, cuando yo calculo la correlación entre un atributo y él mismo, va a alcanzar un valor de 1, que es el máximo valor que puedo tener para la correlación, porque pues está totalmente correlacionado. Y para otros, cuando compare otro par de atributos, pues voy a ir obteniendo valores diferentes, ¿no? Dentro de, alcanzando como máximo, el valor de 1. Y entonces, ahí puede ser un valor negativo o positivo, dependiendo de qué tan correlacionados estén esos datos. Con eso generamos la matriz de correlaciones. Solo necesito la mitad de la tabla porque estas son simétricas. Y entonces, para llenar la otra parte de la tabla, pues simplemente hago la reflexión de los datos. De hecho, por ejemplo, aquí del cuidado de los niños contra transportación da 1. Quiere decir que están totalmente correlacionados. Esos dos se correlacionan al 100%. Y eso es interesante, porque esos pueden ser factores importantes para que el paciente no asista al médico. Y luego ya a partir de esa matriz de correlaciones se generan coeficientes de regresión para pues evaluar cada uno de esos de esas variables de forma independiente, cuánto influyen, o cuál es el coeficiente asociado a que el paciente asista o no al médico. Y poder determinar a partir de esa matriz de correlaciones y este coeficiente de correlación, cuáles serían aquellos factores que predominan para que una persona no asista al médico. Entonces, por ejemplo, de Health, con este coeficiente de correlación, lo que indica es que un incremento de 1 en el factor Health aumenta la probabilidad de que no asista el paciente con el médico en un 64.34. Entonces, que el paciente esté saludable implica que no asistiría con su médico. Solo cuando nos sentimos enfermos acudimos al médico. Y eso es común que suceda. Pocas personas acuden al médico aun cuando no se sientan enfermos. Que deberíamos hacerlo,
para pues prevenir las enfermedades, pero generalmente acudimos cuando ya nos sentimos mal, cuando nos sentimos enfermos. Por ejemplo, también el de necesidad, el que el paciente esté convencido que tiene que ir al médico, pues la probabilidad de que no asista es mucho más baja. Sería solo de un 4.45%. Son pocas las personas que no acuden al médico porque sientan que no es necesario. Y decíamos el de transporte, la probabilidad de que asista es de menos 2.39%. Si no tiene transporte, difícilmente va a asistir al médico, o va a ser mucho más difícil que vaya con el médico. Y bueno, coeficiente de regresión evalúa, bueno, cada variable de forma independiente, cuánto estaría influyendo, y luego, al hacer las correlaciones, pues determinar aquellos factores que serían como los que más influirían para que esa persona no asista. Veíamos transporte y el cuidado de los niños sería predominante para que no asista el paciente con el médico. Entonces, ¿sí queda claro cómo se utiliza el coeficiente de correlación? Sí, más. Y bueno, decíamos, ese generalmente es como un problema, el problema en sí, el identificar estos factores. Dentro de los métodos descriptivos, decíamos, otro de estos métodos son las reglas de asociación y las dependencias funcionales. Ya mencionaba que muchas veces se utilizan como el mismo término, pero que son cosas distintas. Una cosa son las asociaciones y otra cosa son las dependencias. En el caso de las asociaciones, lo que nosotros buscamos son justamente estas asociaciones, de tal manera que si una variable toma un cierto valor, eso es sí, solo sí, otra variable toma cierto valor. Entonces, lo que nosotros hacemos es que de los n casos de la tabla, buscamos que las dos comparaciones sean verdaderas o sean falsas en un cierto número de casos. Y vamos a obtener este valor RC. Por ejemplo, ahí vamos a ver de todos los ejemplos en cuáles aparecen ambas comparaciones como verdaderas. Voy a contar cuántos son esos casos donde ambas aparecen como verdaderas. Y eso significaría que esos dos atributos son están asociados. Necesito un parámetro de confianza, que lo que me mide es la certeza de la regla, para saber que efectivamente pues estoy encontrando aquellas asociaciones que son como las más fuertes, porque al evaluar este número de casos, o sea, a lo mejor es un caso donde aparecen ambos atributos al mismo tiempo, y pues eso no me va a ser de utilidad. Si tengo, no sé, 20,000 ejemplos y solo en uno aparecen ambos, pues no es relevante esa asociación. Pero si en 15,000 aparece, entonces sí va a ser relevante esa asociación de esos datos. Entonces necesito un parámetro de confianza para medir la certeza de la regla, que es este número de casos en los que aparecieron las dos comparaciones, dividido entre el número total de datos que tengo en ese conjunto.
También puedo, por ejemplo, si considero valores nulos, podemos obtener otro parámetro, que sería el número de casos en los que se aplica satisfactoriamente esa regla, que sería un parámetro de soporte, es la forma como se le llama. Es otro valor adicional, otro parámetro adicional que estaríamos obteniendo, aparte de la confianza de la regla. En el caso de las dependencias de valor, lo que estoy buscando es que si se dan ciertos valores para ciertos atributos, entonces se den valores para otros atributos, valores específicos para otros atributos. Buscamos que de los n casos de la tabla, el antecedente se pueda hacer cierto en R sub A casos, y de esos casos, en R sub C, también se obtenga el consecuente como verdadero. En este caso, tenemos dos parámetros, un parámetro de confianza y un parámetro de soporte. En el caso de la confianza, al igual que en el caso anterior, es la certeza de la regla, y yo lo que voy a evaluar es el número de casos donde el consecuente es verdadero, dividido entre el número de casos donde el antecedente fue verdadero. Decíamos, de los casos donde el antecedente se hace verdadero, voy a ver en cuántos se hace verdadero también el consecuente. Y entonces voy a sacar como el porcentaje de esos dos, bueno, de que se cumpla el consecuente, dado que se cumplió el antecedente. Entonces, ese parámetro me va a dar ese porcentaje. Se conoce también como fuerza o confianza de la regla. Y eso lo puedo ver como la probabilidad de que se dé el consecuente, dado que se dio el antecedente. En el caso del soporte, va a ser el mínimo número de casos o un porcentaje mínimo en los que se aplica satisfactoriamente esa regla. Y eso se conoce también como prevalencia, que sería la probabilidad del consecuente y el antecedente. Que tenga ambos al mismo tiempo. Si me fijo en el mínimo número de casos, estoy evaluando R sub C. Si estoy hablando de porcentaje, sería R sub C entre el número total de ejemplos que tengo en el conjunto. Entonces, para ver la diferencia de estos dos conceptos, supongamos que tenemos este conjunto de datos, que conoce el número de identificación de un trabajador, la renta que paga, la ciudad donde vive, su profesión, la edad, si tiene hijos, si tiene obesidad y si está casado. Cuando hablamos de asociaciones, nosotros lo que encontraríamos es que si está casado, bueno, encontraríamos que estar casado y tener hijos está asociado. Cuando nos fijamos en la tabla, vemos este atributo que es casado. Por ejemplo, aquí dice que sí está casado, y si nos fijamos en el número de hijos que tiene 3. Entonces, está casado y tiene hijos. Este no está casado y no tiene hijos. Este sí está casado y también tiene hijos. Este está casado y no tiene hijos. Este no está casado y no tiene hijos. Entonces, en 2 de los 3 casos en que sí está casado, tienen hijos. Por eso habla del 80%. También dice que obeso y casado están asociados. Tiene obesidad y está casado.
esta persona tiene obesidad, pero no está casada. En este caso sí, en este caso también. También se cumple el 80%, porque en 4 de los casos en que es obeso, uno no está casado. Los otros 3 sí. Entonces, estos es el tipo de casos que busco que se cumplan para hablar de asociaciones. Que 2 atributos tengan como cierta relación o que aparezcan al mismo tiempo dentro de esa tabla, dentro de ese conjunto de datos. En el caso de la dependencia, yo hablo de una implicación. O sea, aquí hablo de un y, pero en dependencias hablo de una implicación. El que tenga hijos implica que está casado. Entonces, este tiene 3 hijos y sí está casado. Este tiene 2 hijos y sí está casado. Entonces, el que tenga hijos me está implicando que está casado. Y se cumple en el 100% de los casos. El otro caso dice que casado implica obeso. Está casado y es obeso, y está obeso. Está casado y también está obeso, está casado y también está obeso. Entonces dice que el 100% se cumple esa dependencia de casado implica obeso. Sí, entonces aquí la diferencia es que en la asociación aplico un y, que ambas aparezcan al mismo tiempo. En la dependencia es una implicación. Y recuerden que esta es verdadera en todos los casos, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Verdadero implica falso, me va a dar falso. Entonces, si aquí hubiera una persona que tuviera hijos y no estuviera casado, entonces aquí el porcentaje no sería del 100%, sería menor. O si alguien está casado y no está obeso, este porcentaje también sería menor. Entonces, sí queda un poco más clara la diferencia entre una asociación y una dependencia. Sí, prueba. Cuando buscamos estas reglas de asociación y estas dependencias de valor, hay ciertas condiciones que se imponen al problema. Hay 2 parámetros que estaríamos manejando, que decíamos es la confianza de la regla. Entonces, por ejemplo, queremos que esa regla tenga una confianza del mayor al 95%. Y el otro es el soporte, que el número mínimo de casos en los que se cumpla sea 20 o que haya un porcentaje mayor a 50. Y aquí hablamos de un valor absoluto, aquí de un valor relativo cuando estamos hablando de porcentaje. Entonces, esos 2 parámetros pues me ayudan a decidir cuáles son aquellas reglas que me van a interesar, porque yo puedo generar muchas reglas, muchas asociaciones o muchas dependencias, pero mencionaba algunas a lo mejor no son relevantes. Estos 2 parámetros me van a ayudar a identificar cuáles son aquellas reglas o aquellas, reglas de asociación o aquellas dependencias de valor que sí sean relevantes. En el caso de la búsqueda de asociaciones, cuando nosotros definimos estas 2 o imponemos estas 2 condiciones, ya no es un problema inductivo, porque ya está totalmente determinado. Ya no necesito criterios de evaluación y entonces se vuelve simple el problema. Entonces, cuando quiero trabajar realmente de forma inductiva, pues no puedo imponer estas condiciones, sobre todo la del soporte. Si necesito evaluar el valor de confianza de la regla,
pero no le puedo pedir un mínimo de valores donde se cumple. Cuando ya impongo estas condiciones, lo que estoy haciendo es simplificar mi problema, porque ya no necesito esos criterios de evaluación adicionales, ya no necesito, bueno, ya lo tengo bien determinado el problema. ¿Cuál es la complejidad de los algoritmos, tanto de asociaciones como de dependencias? En cuanto a complejidad temporal, dependo de las condiciones de dispersión y, bueno, del tipo de atributos que tenga. Y entonces, bueno, bajo ciertas condiciones de dispersión, que sería pues que mis datos no estén tan dispersos, y si tengo atributos discretos, lo podemos encontrar el resultado en un tiempo casi lineal. Estamos hablando prácticamente un tiempo lineal para generar esas asociaciones o esas dependencias. Y bueno, pues dependo también del número de atributos y del número de ejemplos que estoy trabajando. Pero hablamos de un tiempo lineal. Entonces, su complejidad no es tan elevada. ¿Alguna duda hasta aquí? No más. Creo que no, profe. Ok, entonces le vamos a dejar aquí y la próxima clase hablamos ya más a detalle de cómo funcionan estas estrategias de encontrar las reglas de asociación y de encontrar las dependencias para pues ver cómo funciona ese método, qué métodos existen para obtener esas reglas de asociación. Entonces nos veríamos el lunes. Sí, profe. Ok, Sí, profe. más. Bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.